herramienta interesante para, bueno, pues para poder hacer lo que hacemos habitualmente, pero con una técnica distinta, ¿no? Yo creo que aumenta el confort, dado que cada uno nos puede estar viendo en el sitio donde más le convenga, a las 8:00 de la noche, y al mismo tiempo nos permite, pues bueno, pues seguir trabajando en la idea de psicoeducar. Cuando decimos psicoeducar, hablamos de compartir competencias que creemos que pueden ser interesantes para las familias y para los padres hoy en día. Qué duda cabe que estamos tremendamente exigidos. Estamos en un momento del año donde, bueno, pues estamos que más que menos recogiendo las notas. Cuando digo recogiendo las notas, nos van pasando los resultados escolares de cómo han ido nuestros hijos durante este último año, ¿no? Y bueno, la mayoría de las veces son cosas esperadas, incluso buenas noticias, pero seguro que alguno de ustedes se ha encontrado con sorpresas, incluso con notas que no esperábamos, ¿no? Y lo fácil, ¿no?, ante las malas notas de cualquiera de nuestros hijos, pues es pensar que es que nuestro hijo no ha hecho, ¿no? No ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y no ha querido esforzarse, y muchas veces lo que ocurre es que no ha sabido. No es que no pueda, sino no es que no quiera, sino es que no ha podido ser capaz de sacar el rendimiento a su esfuerzo. Lo cual no quita que incluso en muchas ocasiones también ese esfuerzo declina, y ese esfuerzo con el tiempo, cuando un niño se esfuerza y no lo consigue, se esfuerza y no lo consigue, se esfuerza y no lo consigue, pues efectivamente acaba intentando proteger también un poco su autoestima, evitando el esfuerzo, sobre todo porque no está obteniendo ni de lejos el resultado que esperaba. Tenemos que entender que aprender se aprende, que nosotros no nacemos sabiendo y no sabemos naciendo estudiar. Y lo que ocurre muchas veces es que vamos dando por sentado muchas de las habilidades y competencias que nuestros hijos tienen que tener cuando afrontan una primaria, una secundaria, incluso un bachillerato, y es algo que poco a poco vamos siendo capaces, o deberían ir siendo capaces, de incorporar en su día a día. De hecho, es la base de la escolaridad, es decir, cualquier ciclo escolar lo que va planteando es cada vez unas exigencias mayores, ¿no? En segundo le pedimos un poquito menos que en tercero, que a su vez se le exige un poquito menos que en cuarto, y así progresivamente. Es cierto que muchas veces tendemos a confundir la actitud del niño y la aptitud del niño. También por parte por lo que les decía al principio. En muchas ocasiones confundimos el que ha estado sometido a un gran esfuerzo para un resultado muy bajito, y llega un punto donde el niño claudica, el niño decide que ya no se sigue esforzando, que directamente no puede más y lo deja. Es cierto que eso nos solemos encontrar muchas veces con esa tensión cuando hay un problema de aprendizaje, cuando el aprendizaje no ha fluido de manera adecuada. Porque no nos olvidemos que a nuestro cerebro le gusta aprender, le apasiona aprender cosas nuevas, aunque al mismo tiempo también es vago. Cuando me refiero a es vago, quiere decir que tiende al ahorro de energía. Es decir, nuestro cerebro intenta hacer todo lo que puede de la manera más eficaz posible, ahorrando la máxima energía. Y eso es un equilibrio difícil. Quiero aprender cosas nuevas, me encanta aprender cosas nuevas, pero al mismo tiempo quiero hacerlo con el mínimo desgaste. ¿Y esto por qué se lo explico? Porque un niño que está en cuarto de primaria, que necesita echarle muchas horas para aprender cosas que las cuales además no es capaz de obtener un rendimiento adecuado, nuestro cerebro al final se acaba agotando e intenta dedicarse esa energía a otras cosas. Lo que sí que vamos viendo con el paso del tiempo es que tendemos a medir las cosas muchas veces el todo por una parte. Tendemos a observar cómo ha sido el resultado de nuestros hijos cuando les han dado los resultados, las notas, a final de curso, y eso, bueno, pues es cierto que es la mejor manera que tenemos de evaluarlo, no siempre la más eficaz. Es decir, es la manera que tenemos para resolver y entender qué tal ha ido el año, aunque, insisto, deberíamos intentar analizarlo un poquito más, ¿no? Los padres muchas veces nos fijamos en lo que hacen nuestros hijos el ratito que estamos viéndolos, y eso es cierto que no siempre es todo lo real que debería ser. En el desarrollo de nuestros hijos, en el desarrollo de vuestros hijos, hay ventanas de oportunidad. Es decir, nosotros tenemos que estar dedicándole un cierto tiempo a cada cosa. Durante la etapa preescolar, nuestro cerebro tiene que hacer muchas cosas, pero prácticamente ninguna tiene que ver con el aprendizaje, excepto lo que tiene que ver con la parte del desarrollo del lenguaje, por supuesto. ¿Para qué? Para que cuando empezamos con la infancia, a partir de los 6-7 años, tenemos que empezar a dedicarle
una mayor energía al desarrollo de la atención, al desarrollo de la capacidad de aprender, de ese aprendizaje que es lo que realmente estamos ahora hablando, ¿no? Es decir, el aprendizaje empieza realmente a exigirnos en nuestro cerebro a partir de los 6-7 años. Aprender nuestro cerebro lo plantea cuando genera nuevas conexiones. Cuando digo nuevas conexiones, me refiero básicamente a que en un momento determinado, cuando nuestro cerebro sabe hacer algo, es que ha sido capaz de generar, de modificar su estructura y generar una conexión entre diferentes regiones del cerebro de manera nueva, ¿no? Es decir, cuando un niño aprende a leer, pues ni más ni menos que lo que trata es de conectar el área del lenguaje con el área visual y es capaz de dar sentido a la lectura. ¿Y todo eso de qué depende? Depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y también de la oportunidad en la que lo hacemos. ¿Por qué? Muchas veces intentamos adelantar cosas o retrasar cosas y eso tiene un sentido relativo. Es decir, que un niño aprenda a leer muy pronto no está mal, pero no quiere decir que eso sea una garantía de que su aprendizaje sea el mejor en el tiempo. A la inversa, tampoco nos va a significar que las cosas no vayan a ir bien. Porque además hay una parte que también es muy importante a la hora de entender cómo aprende nuestro cerebro. Y es esa diferencia entre el desarrollo, entre la parte más emocional, lo que llamamos las regiones subcorticales. Toda esa parte tiene que ver, como ven ustedes en la diapositiva que les pongo, ¿vale? En esta parte, como vean, la parte de las regiones subcorticales, la que regula nuestras emociones, crece y se desarrolla mucho más rápido que la parte más racional, que es esa otra curva por debajo, que son las regiones prefrontales. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, todo lo que tenga que ver con lo emocional funciona mucho mejor que todo lo que tenga que ver con lo racional. Es decir, no tiene ningún sentido explicarle a un niño de 8 años que es bueno para su futuro que estudie, pero sí tiene todo el empuje del mundo que seamos capaces de que se emocione, que seamos capaces que se divierta aprendiendo. Si somos capaces de conseguir que lo disfrute, que el aprendizaje sí arrastre de sus regiones subcorticales, se motive, aprenda, va a ser infinitamente más fácil que esa conducta se perpetúe en el tiempo. Mientras que si queremos tirar solamente de la parte más racional, pues como ven ustedes, tardaremos mucho tiempo en conseguir que lo racional sea al menos tan potente como lo emocional, entendiendo, insisto, lo subcortical, que es lo que tira de las emociones. Eso es una lección muy importante. Los niños tienen que disfrutar aprendiendo. Les decía antes, nuestro cerebro aprende y cuando aprende lo disfruta, pero también tenemos que meter emociones positivas en esto. Y no siempre lo conseguimos, sobre todo en aquellos niños que por dificultades de lo más diversas, problemas atencionales, problemas de aprendizaje, su aprendizaje empieza a estar lastrado desde el minuto cero. Empieza a tener dificultades en su aprendizaje al principio y eso les lleva muchas veces a perder esa motivación por aprender. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar en muchas ocasiones. Y otra de las características claves que tiene que ver con el proceso del aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. A veces generar un exceso de protección en nuestros hijos no es bueno, limita su desarrollo de autonomía que va a ser imprescindible en el tiempo. Y muchas veces nos encontramos con chicos, con chicas que han hecho una primaria relativamente exitosa, sin aparentes dificultades, para llegar al salto a la secundaria y colapsarse todo lo que es su estrategia de aprendizaje. Y eso muchas veces tiene que ver porque en la primaria su entorno ha estado muy encima de ellos. Sí, les ha ayudado a funcionar, pero no les ha permitido desarrollar esas funciones y esas habilidades que le van a permitir ser suficientemente autónomos. En el momento en el cual las ha tenido que poner en marcha, se ha visto absolutamente incapaz de hacerlo. Y eso es una de las cuestiones importantes que también tenemos que tener en cuenta. Debemos ir acompañándoles, pero no sobreprotegiéndoles, no envolviéndoles en una burbuja que no les permita desarrollar sus habilidades. Una frase que a mí me gusta repetir es: tenemos que enseñarles a caminar con la seguridad de que ellos sabrán hacerlo solos. Y si no somos capaces de hacer eso, algo no estamos haciendo bien. En el caso del aprendizaje es tremendamente exigente en ese sentido. Si somos capaces de conseguir que su desarrollo sea el más autónomo posible, lo que observaremos, lo que veremos con el devenir del tiempo es que estos chicos, estas chicas, no tendrán esas dificultades. Les ponía el ejemplo del aumento de exigencias en secundaria como algo tremendamente característico. Tenemos que entender también que hay muchas condiciones, muchas,
Yo creo que de manera más característica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, junto con los trastornos de aprendizaje, que muchas veces se retroalimentan, que condicionan el desarrollo y el aprendizaje de los niños en las etapas infantiles. El TDAH, como muchos sabrán, se conjuga a través de 3 síntomas, los derivados de las dificultades para sostener la atención, de prestar atención cuando así lo exige, cuando así la tarea exige una atención sostenida. No me vale que sean capaces de prestar atención en los videojuegos. Son estímulos de alta intensidad que son un poco tramposos desde ese punto de vista. Es capaz al niño sostener la atención en ese estímulo, pero con muy bajo esfuerzo. Con lo cual, realmente, en realidad, lo que parece que sí es capaz de concentrarse, pero es demasiado dependiente del estímulo. En la vida real, el profesor de matemáticas, la comunión de su primo, no va a tener esa intensidad de estimular, con lo cual no va a ser capaz de prestar la atención en esa conducta, en esa situación, en ese estímulo. El segundo grupo de síntomas son los derivados con la hiperactividad y la impulsividad. Es el exceso de actividad motora. Todos los niños mueven mucho, sin duda alguna, pero es que estos además no saben pararse. Y luego la parte de impulsividad, es decir, de no ser capaz de regular su conducta y parar a tiempo sus comportamientos cuando estos ve y anticipa que son inadecuados. Esta triada de síntomas en sí misma la traigo hoy a colación porque interfiere en su aprendizaje. Realmente lo que nosotros vemos es que con una mala atención lo que va a ocurrir con el tiempo es que el aumento de riesgo de problemas de aprendizaje se dispara. Por supuesto hablaremos de la hiperactividad y la impulsividad que también interfieren en su curva de aprendizaje, pero es importante centrarnos en la inatención como factor de riesgo para el desarrollo de problemas de aprendizaje. Y es ahí, es el aula, ¿no?, donde realmente más afecta, más percute, más interfiere el problema del aprendizaje, es decir, el problema del déficit de atención. Es decir, yo creo que es importante el ser capaces de entender que un aula, los docentes de tercero de primaria de cualquier colegio, son, o mejor dicho, están en esa ventana perfecta para hacer un diagnóstico precoz de los niños con problemas atencionales en el aula. No se trata de saber cuáles son los niños que les cuesta, sino simplemente saber cuáles son los niños que presentan dificultades, son diferentes. El ejemplo que yo recurrentemente pongo, yo no le voy a pedir a un profesor de tercero de primaria que sea capaz de hacer una gradación de cuál es la agudeza visual normal de un niño a los 8 años. Pero si de repente es capaz de identificar el niño que ve peor o el niño que en un momento determinado le cuesta fijarse en la pizarra cuando le ponemos a partir de la tercera fila. Es decir, hay muchísimas situaciones. Es poco más que ver buscar el diferente, ¿no? Es decir, cuál es el niño que no está funcionando como están funcionando los demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es un espacio interesante. Lo digo porque muchas veces en casa podemos tener, bueno, 1 o 2 hermanos con los que comparar, pero es en el aula donde lo puedo comparar con otros 20 niños en su mismo rango de edad, donde los profes, los docentes, los maestros van a tener esa capacidad, esa idea, esa situación privilegiada para poder identificar ese niño que a lo mejor no está teniendo dificultades en cuanto a las notas, porque está siendo capaz de compensar, o bien con una buena capacidad intelectual, o bien, como decía antes, con un buen apoyo en su entorno, mamá, papá, el cole, que están muy encima del niño, entonces es capaz de sostener, al menos artificialmente, ese aprendizaje. Pero si vemos que le está costando seguir el ritmo, que le está costando prestar atención durante tiempos prolongados en el aula, a lo mejor hay que plantearse que algo no está funcionando bien y anticiparnos al problema. Es decir, vamos a intentar llegar antes de que el problema realmente sea un problema complejo. Porque realmente tengan en cuenta que ¿cuál es la actividad principal hoy en día de un niño? Aprender. Un niño dedica la mayor parte de su tiempo a estar en el colegio. Prácticamente, bueno, están todos de vacaciones desde ayer, pero algunos padres incluso ya estaréis deseando que vuelvan a abrir las aulas en septiembre, pero quitando esos 2 meses de vacaciones, los niños están la mayor parte del tiempo en el aula, la mayor parte del tiempo aprendiendo. Con lo cual, permítame dibujarles esta escena. Un niño con un problema de atención, que su atención empieza a interferir en su curva de aprendizaje, empieza a interferir en cómo está siendo capaz de aprender a aprender, que es una de las cosas que les decía al principio, y ese aprendizaje empieza a condicionar de alguna forma su autoconcepto, el feedback. Él le pone un esfuerzo subjetivamente importante
pero que desde luego no se ve reflejado después ni en el resultado en casa, ni en las notas, ni en el feedback en casa. En ese contexto es muy fácil que ese niño acabe elaborando un problema de conducta, un punto oposicionista. Empiece a, entre comillas, estar más enfadado, más irritable, que además eso va a retroalimentar a su vez su clínica de inatención e hiperactividad, con lo cual eso va a hacer que su aprendizaje a su vez sea peor. Como su aprendizaje va a ser peor, su rendimiento, sus resultados van a ser cada vez más negativos, lo cual va a ser que su entorno le va a dar cada vez un feedback más negativo, a lo cual él va a reaccionar con más conductas oposicionistas. Es decir, que al final vemos que desde el TDAH al aprendizaje y, por supuesto, a la conducta se retroalimentan unos con otros. ¿Qué tenemos que fijarnos? Pues efectivamente, que el trastorno por déficit de atención es algo que nosotros podemos identificar, es algo que podemos tratar. La parte de aprendizaje es algo que podemos resolver. Podemos identificar cuando la curva de aprendizaje no es la esperada en un niño cualquiera. Y es cierto que yo ahí le doy el máximo protagonismo a los padres. El máximo protagonismo a los padres porque realmente son, a mi modo de ver, el valor estable y clave en el desarrollo de los hijos. Y permítanme dedicarle 2 minutos a explicarles esta diapositiva, porque creo que esto es así y porque creo que es tan importante el planteamiento o el papel de los padres. Si se fijan, hablamos del temperamento, ¿vale? El temperamento es el esqueleto biológico de la personalidad. El esqueleto biológico de la personalidad no es ni más ni menos que el referente de la carga genética que tenemos, es decir, es ese hardware que traemos de fábrica, ¿no? Hay niños que nacen estupendos, nacen unos angelitos y desde pequeñitos son súper fáciles, mientras que hay otros niños que, por el contrario, nacen con un temperamento más complejo y ya desde pequeño suponen un gran reto para la educación de los padres. En la línea inferior utilizo las competencias parentales. Competencias parentales entendidas como el ser capaz de dar a su hijo lo que necesita, lo cual no necesariamente es siempre lo mismo ni a todos igual. Muchos padres acuden a las consultas diciendo, hombre, es que tengo 3 hijos, los he educado igual y 2 me han salido bien y 1 no. Bueno, pues que probablemente le hemos dado lo que necesitaba a los 2 primeros, pero al tercero no. Le hemos dado lo que necesitaban los 2 hermanos, pero que no es necesariamente lo que él necesitaba, ¿no? En este contexto, el ser capaz de adaptarnos, ¿no? El ser capaz de identificar las necesidades de tu hijo y ser capaz de cubrirlas, esa es la esencia básica. Aquí si ven, yo he puesto una línea roja. He dibujado una línea roja, todo lo que quede por encima de esa línea roja va a ir bien. Todo lo que quede por debajo de la línea roja, pues realmente las cosas no necesariamente van a ir bien. ¿Eso qué quiere decir? Que niños con un temperamento estupendo se pueden permitir que mamá y papá lo hagamos mal, pero hay niños con un temperamento más complicado que realmente lo que requieren es que mamá y papá lo hagamos excepcionalmente bien para que el final, para que el resultado, que no es otro que acompañar a nuestros hijos a ser adultos, sea el óptimo y el mejor de los posibles. En ese sentido, y por eso lo enlazo con lo que es el aprendizaje, el punto del desarrollo o la manera de desarrollarnos o de que desarrollen nuestros hijos también tiene a su vez 3 niveles distintos de funcionamiento. Lo que llamamos el mundo de las capacidades, el mundo de las funciones y el mundo de las habilidades. El mundo de las capacidades, de nuevo, viene determinada genéticamente. Es decir, todos los niños nacen con una misma estructura de capacidad, es decir, la capacidad de desarrollar algo. Un niño que nace en Australia, un niño que nace en Kenia, un niño que nace en Canadá, un niño que nace en España, nace con un área del cerebro perfectamente determinado para desarrollar el lenguaje. Y si no hacemos nada, si no hay nada, si simplemente tiene un estímulo neutral, es decir, su entorno le habla, es decir, si no tiene ningún problema, si tiene otitis de repetición o que hay algún tipo de privación sensorial, en un contexto normal, ese niño en torno a los 2 años desarrollará la capacidad de lenguaje. ¿Vale? Esa función, como digo, se desarrollará simplemente por el hecho de interacción normal con el entorno. Ahora bien, si queremos que esas funciones pasen a un nivel superior y desarrollemos la habilidad de comunicación, aquí ya sí que vamos a necesitar un estímulo positivo, un estímulo donde seamos capaces de enriquecer el lenguaje con más vocabulario, con más semántica, con más léxico, es decir, que en realidad ya no me vale, ya cambiará el niño que ha nacido en un pueblecito en Kenia con poca educación y con poco estímulo, que sí, por supuesto, será capaz de desarrollar la función del lenguaje, con quizás otro niño que ha tenido un mejor entorno, un mejor escenario para el desarrollo de esas habilidades de comunicación positivas. Pues bien,
ese mundo de las capacidades genéticamente determinadas que nos permiten desarrollar unas funciones simplemente por la interacción del entorno, pero que son la base para el desarrollo de las habilidades, y estas sí ya requieren de un trabajo, de un estímulo potente por parte del entorno. Eso es la clave del aprendizaje. Tenemos una serie de capacidades, donde una de ellas muy clave es la atención, que nos va a permitir el desarrollo de una serie de funciones como parte estelar de estas funciones. Quiero mencionar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es aquellas herramientas que me van a permitir organizarme, planificarme, monitorizarme, autorregularme, y que me van a permitir el desarrollo de las habilidades de aprendizaje, que es por lo que me van a evaluar. Es lo que, digamos, es la punta del iceberg, que es lo que se ve desde fuera, desde el aula, desde el profesor, desde casa. Lo que vamos a ver es cuáles son sus habilidades. Rara vez las funciones, y aún más escasamente sus capacidades. ¿Qué ocurre si unas capacidades no funcionan? Pues que las funciones no se van a poder desarrollar y sus habilidades, desde luego, se van a ver comprometidas. La forma más clave de verlos es el niño que nace con discapacidad, una capacidad intelectual limitada. Sin duda alguna, sus funciones se van a ver comprometidas y sus habilidades de aprendizaje, claramente, vamos a verlas de una manera ineficaces, insuficientes para el éxito escolar. Y eso lo vemos con niños con un CI, con una capacidad intelectual bajita, es decir, con una capacidad intelectual afectada. Pero hay otras muchas, y en ese caso concreto la atención, que desde luego va a afectarle. Con una mala atención, entendida como la puerta de entrada para el resto de las funciones y capacidades, lo que es el resto del aprendizaje, vamos a ver con mucha frecuencia comprometidas el desarrollo de las funciones. Su capacidad de planificarse, de organizarse, de regularse, se va a ver claramente comprometido, y esto nos va a ser muchas veces la razón por la cual sus habilidades de aprendizaje no se van a desarrollar de manera adecuada. ¿Qué importancia tiene esto? Que no en pocas ocasiones, en ese contexto de intentar ayudarles, lo que hacemos desde fuera, lo que ocurre es que le prestamos esa capacidad de planificación y organización. ¿Cuántas veces no hemos encontrado padres y madres que han estado muy comprometidos con el apoyo a sus hijos, haciendo de esas funciones ejecutivas, es decir, ayudándoles a planificarse, a organizarse, y que durante la primaria ha sido suficientemente eficaz para que durante la secundaria de repente entremos en dificultades cada vez más complicadas y con impacto en el resultado, en el rendimiento escolar. Capacidades, funciones y habilidades que nos deben permitir un desarrollo armónico. Unas capacidades que no funcionan comprometen las funciones, que a su vez comprometen las habilidades. Y unas funciones que no funcionan adecuadamente van a comprometer a su vez el desarrollo de las habilidades. Y qué duda cabe que todo es susceptible de complicarse. Llegado a la adolescencia, añadimos, ¿no?, unas necesidades de unas habilidades de aprendizaje suficientemente potentes, con todas las dificultades que en un momento determinado puede conllevar el desarrollo de un adolescente. Es decir, el adolescente muchas veces, por las propias características intrínsecas de él mismo, bueno, va a rechazar la ayuda, ese puntito omnipotente, el dejarme solo que yo puedo. Es decir, si el adolescente ha llegado con las suficientes estrategias y habilidades de aprendizaje, pues ni tan mal. El problema está en cuando el niño o ese niño se ha transformado en adolescente, ha ido acompañado, ha ido siendo sostenido en sus habilidades de aprendizaje y de estudio por un entorno protector, excesivamente protector, que no le ha permitido el desarrollo de esas funciones, y al final, llegado a la adolescencia, él ya rechaza esa ayuda. Entonces entramos ahí en un momento en el que se juntan, como quien dice, el hambre con las ganas de comer, y nos encontramos muchas veces con esa dificultad, ¿no?, donde por un lado el adolescente necesita ayuda, pero por otro lado rechaza esa ayuda, ¿no? Un equilibrio a veces difícil. Por eso tan importante intentar entender qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas quizás no estamos haciendo bien. Por supuesto, siempre se puede hacer mejor, ¿no? Y nosotros estructuramos dos modelos diferentes, una constante en todos ellos, ¿vale?, y dos modelos diferentes. El modelo de aprender a aprender. Todo lo que tiene que ver con las bases del aprendizaje. Desde, por supuesto, la lectoescritura, y en la lectoescritura toda la parte de la comprensión lectora y toda la capacidad de ser capaz de organizar los contenidos de un texto, y la capacidad que tenemos o que deberíamos tener adquiriendo progresivamente para desarrollar un aprendizaje adecuado. Y luego la parte de poder. Poder tiene dos dimensiones muy importantes. La parte de capacidad de el poder hacer algo, y la parte de las funciones ejecutivas, ese desarrollo de funciones
que se esconde detrás de sus siglas. Pero siempre una constante. La constante está en responsabilizar y no culpabilizar. Todos somos responsables y cada uno de tus hijos es responsable de sus resultados. No es culpable de los mismos, ¿no? La responsabilidad nos va a permitir mejorar, nos va a permitir buscar soluciones. La culpa solo se puede resolver a través del castigo, lo cual hace que muchas veces nos bloquee y les bloquea la acción. Como os decía, el poder tiene dos dimensiones, el poder objetivo y el poder subjetivo. Objetivo es lo que yo soy capaz de hacer, subjetivo lo que yo me creo capaz de hacer. De nada me sirve creer que soy capaz de hacer algo subjetivamente cuando objetivamente no soy capaz de alcanzar ese límite. Tampoco me sirve que yo sea objetivamente capaz de hacerlo, pero subjetivamente no me crea capaz de hacerlo, con lo cual nunca lo voy a hacer. Una de las cosas o las herramientas importantes que dentro del programa de poder ponemos en marcha es la autoconciencia, que cada uno de ellos sea capaz de entender lo que es capaz y de lo que se cree capaz, y que eso encaje. De nada me sirve, insisto, que esto no encaje. No sirve si yo me creo la pera, pero objetivamente no soy capaz de aprender de una manera solvente, lo que estoy es condenado a la frustración. Y a la inversa también. Es decir, si yo no soy capaz en un momento determinado, o mejor dicho, no me siento capaz, tampoco voy a ser capaz de lanzarlo, de asumir ese riesgo, ese aprendizaje, aunque me crea que lo soy, aunque subjetivamente no me crea capaz, aunque objetivamente sí pudiera ser capaz. ¿Cuántas veces nos encontramos con chicos que anticipan el fracaso? ¿Por qué? Porque no se creen capaces de hacerlo. Ellos le plantean y hay un rechazo inicial al hacer unos deberes, al hacer en un momento determinado un examen, y eso en realidad les limita mucho, y luego los analizamos, los entendemos, los comprendemos y nos damos cuenta de que son bastante más capaces de lo que se creen, pero ellos funcionan por su parte subjetiva. Con lo cual, primera dimensión del programa de poder, que tengan conciencia de lo que son capaces de hacer y que al mismo tiempo se crean capaces de hacer. Y como decía, poder esconde tras sus siglas las funciones ejecutivas básicas, esas funciones que nosotros tenemos que ir desarrollando para después poder tener unas buenas habilidades, una buena capacidad para aprender, que tiene que ver con la capacidad de planificar, organizar, tomar decisiones para después ejecutar y revisar. En realidad esto es un círculo. Es decir, primero tengo que planificarme. ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? Para después organizarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Para después tomar decisiones. Voy a empezar por aquí, voy a gestionar el tiempo de esta forma, luego lo ejecuto para después ver y revisar qué resultados he obtenido y volver a empezar. Esta es la secuencia de conductas, esa es la secuencia de acciones, de funciones para las conductas complejas. Y hoy por hoy la conducta compleja más frecuente que necesitan resolver tus hijos es el aprendizaje. Y necesitan, de alguna forma, tener esa secuencia, que eso va a ser cada vez más compleja. Es cierto que muchas veces tenemos que entender que parece todo complicado. Cuando digo parece todo complicado, quiere decir que no sabemos cómo empezar, no sabemos por dónde empezar. Muchas veces tenemos que empezar por la sospecha. Algo no funciona, veamos que no funciona. Porque, insisto, permítame volver al mundo de las funciones y las habilidades. Lo primero que tenemos que saber cuando el resultado no es adecuado, ¿qué es lo que no funciona? Si lo que no funciona son sus capacidades, es un chico que tiene sus capacidades cognitivas íntegras, entonces será una cuestión de las funciones. Es decir, sus funciones ejecutivas están adecuadamente desarrolladas para la exigencia, o bien estamos hablando de sus habilidades de estudio. Y esto, analizando esos tres niveles de funcionamiento, seremos capaces de entender cuál es el problema, de por qué ese niño no está sacando un resultado acorde al esfuerzo, y ser capaces entonces de trazar con él una alternativa, un plan distinto, algo que le pueda llevar a resolver sus dificultades. Desde SeeKids nosotros organizamos dos tipos de programas, ¿vale? Lo que tiene que ver con el programa Aprender a Aprender, el programa que nos permite desarrollar el aprendizaje desde su pilar más básico, ¿vale? Muy enfocado a las necesidades de primaria. Y el programa de poder. El programa de poder ya trabaja sobre las ideas de las funciones ejecutivas y un nivel mayor de autoconciencia, más enfocado hacia lo que tienen que ver con las necesidades y exigencias de los alumnos de la ESO y bachillerato. Partimos de un diagnóstico completo y a partir de aquí del diseño y la puesta en marcha de un plan que le permita a cada uno de los chicos resolver sus dificultades.
de nada me sirve trabajar sobre las habilidades de estudio, es decir, técnicas de aprendizaje de un niño que tiene un problema de atención. Vamos a estar sacando agua del mar eternamente. Creo que es importante hacer un correcto diagnóstico, una correcta evaluación, filiar bien dónde está el problema para después poder dar la mejor de las soluciones posibles. Y nada más, y muchas gracias por su atención y quedo pendiente de las preguntas y sugerencias y comentarios que puedan tener. No sé si hay alguna pregunta. Voy a entrar aquí. Bla, 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 bla. Vale. Tienen ustedes aquí en la sección para hacer las preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, creo que tienen ahí tienen ahí un signo de interrogación. Ahí es donde pueden colocar las preguntas. Bien, me preguntan si con 6 años se puede hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención porque hay una niña que la acaban de diagnosticar de dislexia y depresión y no tiene ni 7 años. A ver, sí, por supuesto se puede encontrar sin el diagnóstico de TDAH. Es cierto que nosotros lo podemos observar, lo podemos encontrar muchas veces antes de los 7 años. Es cierto, no es menos cierto, que las exigencias atencionales es a partir de los 7 años cuando de repente encontramos la atención desarrollada donde podemos tener mejores herramientas para hacer un diagnóstico más preciso. Pero sin duda alguna podemos hacer un diagnóstico de TDAH, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad en niños preescolares. Cuando dicen que le han diagnosticado dislexia y depresión, no lo sé, supongo que será correcto. En realidad, la dislexia tiene todo el sentido, la depresión quizás sea un diagnóstico un poco más complejo, solamente algo más adaptativo, donde, bueno, yo entendería, ¿no? Por lo que me está contando esta persona, entendería que estaríamos pensando más algo adaptativo, ¿no? Una niña que le está yendo mal en su funcionamiento con el aprendizaje, que parece que puede arrastrar un déficit de atención, desde luego una dislexia, un problema de aprendizaje, y eso esté condicionando su autoconcepto y su autoestima, ¿no? No lo sé, habría que valorarla de manera correcta y concreta para ver si eso realmente es una depresión, ¿no? ¿Algún consejo para un TDA diagnosticado al 90%? Bueno, pues que lo diagnostiquemos al 100%. Es decir, yo creo que deberíamos, si tenemos una duda del 90% de que hay una posibilidad de trastorno por déficit de atención, yo creo que deberíamos intentar hacer un diagnóstico al 100%. Deberíamos ser capaces de ese trastorno por déficit de atención, si es realmente un trastorno o de donde se cumplen los criterios para tener un diagnóstico de TDAH y, sobre todo, y muy importante, de en qué puntos, en qué área está afectando. Es decir, el trastorno por déficit de atención es un factor de riesgo evolutivo. Eso quiere decir que, en realidad, lo importante del TDAH no es el diagnóstico en sí, sino dónde está impactando. Hoy hemos hablado del aprendizaje, sin duda alguna, pero puede afectar en otros aspectos, en el área de interacción social con los iguales, en el funcionamiento en casa, en la conducta y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que algún consejo que intentemos llegar al diagnóstico de 100%. Y no solo el diagnóstico de TDAH sí o no, sino dónde está impactando dónde está impactando este problema. Estos que son cursos de verano, bueno, son programas que desarrollamos durante el verano. Es cierto que los estructuramos en torno a bloques de semana, de lunes a viernes o de lunes a jueves, dependiendo del programa, ¿vale? Lo que hacemos es organizarlo sobre modelos de dirección en grupos pequeños, trabajando con, como decíamos antes, el programa de aprender a aprender por un lado y el de poder por otro, ¿no? El de aprender a aprender más enfocado a niños de primaria, a las necesidades educativas de los niños en primaria, mientras que el poder está pensado para niños de secundaria y bachillerato. Y efectivamente los ponemos en marcha en modo de bloques durante el verano, en bloques semanales, tanto en Madrid como en Pozuelo. ¿Es necesaria y eficaz la medicación para el TDAH? ¿Cómo saber si funciona o no? ¿Es eficaz? Necesaria, bueno, es eficaz, sin duda lo es,
y sabemos que es eficaz porque resuelve los síntomas que buscamos. Es decir, cuando prescribimos un tratamiento para el TDAH, lo prescribimos con unos objetivos terapéuticos concretos y esos objetivos terapéuticos los tenemos que medir y reevaluar. Es decir, que eso nos debe llevar a ver si estamos consiguiendo cubrir los objetivos que hemos planteado a esa medicación. Hay diferentes tratamientos farmacológicos, hay 4 principios activos aprobados y autorizados en España para el tratamiento del TDAH, con lo cual, evidentemente, tenemos una cantidad de recursos importantes para ser capaces de adecuar el tratamiento a las necesidades de cada niño. ¿Necesario? Bueno, yo no sería capaz de decir necesario. Es cierto que muchas veces es una herramienta importante dentro del tratamiento. Una frase que digo es casi siempre necesaria, casi nunca suficiente. Y eso es lo importante. Sí, puede ser casi siempre necesaria, pero no, casi nunca es suficiente la medicación. Perdón, el TDA tiene 9/10 en julio. Me aconsejan medicación porque dicen que en el trabajo del psicólogo no funcionan estos casos. Depende mucho de la interferencia, ¿no? Depende muchísimo de dónde esté interfiriendo ese trastorno por déficit de atención. Si ese TDAH, ese trastorno por déficit de atención, interfiere en algunos aspectos donde, bueno, pues efectivamente el trabajo del psicólogo no va a ser capaz de resolver el problema, pues es muy probable que lo farmacológico tenga sentido. Sobre la idea del trastorno por déficit de atención, sin más, yo no me atrevería a decir que es necesaria la medicación. A mí me gusta entender cada niño de manera específica y entendiendo lo que llamamos nuestra formulación, que es con qué recursos cuenta, ¿vale? Puede tener un problema de atención, pero con qué otros recursos cognitivos contamos y luego lo que decíamos antes, solo hablando del aprendizaje, el mundo de las funciones, el mundo de las habilidades nos parece fundamental para poder definir y entender cuáles son realmente las necesidades de cada uno de los niños y niñas con trastorno por déficit de atención y a partir de ahí trazar con la familia el mejor plan para ese niño. A mi hijo le diagnosticaron TDAH hace un mes y empezaron a medicarle. Ha cambiado tanto que aunque tiene 9 años parece un adolescente. ¿Eso es normal? Bueno, a ver, nosotros pensamos que lo que tiene que hacer son cambios a mejor, es decir, cuando pongo la línea de lo que decíamos antes. Es decir, la medicación tiene que ayudarle a cambiar síntomas. Cuando nosotros planteamos un tratamiento farmacológico, lo planteamos bajo unos objetivos terapéuticos concretos. No queremos que el niño cambie de carácter, no queremos que el niño modifique su forma de ser de ninguna de las formas, ¿no? Es decir, en realidad lo que tenemos que entender es que la medicación debe tener unos objetivos y medir esos objetivos. Y si encontramos un efecto indeseable, como una transformación en el carácter, en la forma de ser del niño, pues a lo mejor tenemos que dar una pensada si era el tratamiento el adecuado o la dosis a la que queríamos utilizarlo, ¿no? Muchas veces es tan sencillo como ajustar la dosis y de alguna forma tener claro cuáles son los objetivos que buscábamos con ese tratamiento farmacológico. ¿Cómo se puede saber en un adolescente que no funciona su habilidad o su capacidad? Bueno, como en un adolescente, en un niño, lo que hacemos es evaluarlo, ¿no? Hay diferentes tests para medir capacidades, para medir funciones y para medir habilidades. Es un proceso de evaluación, es decir, no hay una prueba única. Es decir, lo que nosotros vemos desde fuera, lo que en el colegio nos están contando es el resultado. Y lo que vemos cuando nos pasan en las notas, vemos si el niño le ha ido bien o no le ha ido bien, lo que estamos viendo es un resultado que conjuga esos tres niveles de funcionamiento, las capacidades, las funciones y las habilidades. Para cada uno de esos niveles tenemos cuestionarios, evaluaciones y test que nos permiten desde medir la atención como la capacidad más básica hasta medir las habilidades de estudio como quizás el extremo intermedio y por supuesto las funciones ejecutivas. Creo que el problema de los niños en el cole muchas veces es que no son tratados de manera multidisciplinar. Nosotros, desde que observamos un niño con falta de atención, desde los 3 años, ya a los 6, hemos ido dando palos de ciego porque no quieren diagnosticarlo antes de los 6. ¿Para cuándo unos equipos interdisciplinares para atenderles? Bueno, nosotros el equipo interdisciplinar lo tenemos y yo estoy de acuerdo. Evidentemente, yo creo que cuando empezamos a tener dificultades hay que empezar a resolverlas. Otra cosa es cómo y con qué. Indiscutiblemente, nosotros solimos partir inexcusablemente de una psicoeducación. Cuanto más pequeños son los niños, más protagonismo, más importante es el papel de los padres. Y luego, a partir de ahí, evidentemente, no creo que no sea cierto que tengamos que esperar a los 6 años, ya lo decía antes, para poder diagnosticar a un niño de TDAH.
Es cierto que es más fácil diagnosticarlo a partir de los 7 años porque tenemos instrumentos, entre comillas, más sencillos para evaluar, pero los tenemos también por debajo de los 7 años y lo único es que efectivamente quizás requiere un poquito más de pericia, pero se puede diagnosticar a un niño por debajo de los 6 años si tiene un trastorno por déficit de atención o cualquier otro problema que interfiera en su normal desarrollo. Siguiente pregunta. Buenas tardes, tengo un hijo en primer bachillerato diagnosticado de TDAH y no sabemos cómo ayudarle. Javier, yo tampoco, porque realmente no sé qué más aparte del TDAH, no sé dónde está interfiriendo. Está en primer bachillerato, le está yendo bien, está interfiriendo en su normal funcionamiento. Lo más que te puedo ofrecer es que nos lo traigas, lo veamos, charlemos con él, veamos cuáles son sus necesidades, cuáles son las interferencias que está teniendo en su día a día y a partir de ahí seamos capaces de poder fijar con él, dado que ya estamos hablando de un preadolescente, cuáles son sus dificultades, ¿no? Y, por supuesto, cuáles son las dificultades que vosotros como padres estáis viendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también desde el punto de vista, como decía antes, de enfocarnos no en el TDAH, sino en cada uno de los niños. A cada niño el TDAH le afecta de manera diferente. Cuando digo afecta de manera diferente, va a tener capacidades distintas con las compensar o no, va a poder haber desarrollado esas funciones mejor o peor y sobre todo va a tener un contexto distinto, ¿no? Con lo cual, lo que puedo decirle a esta persona es que, bueno, ofrecerle nuestras consultas para que nos pueda acercar a su hijo y ver dónde están las dificultades y cómo poder ayudarle. Si ya tengo un informe de psicólogo privado, ¿puedo llevarlo y empezar un plan con ustedes o tendría que repetirlo de nuevo? Bueno, depende mucho del informe, es decir, si el informe está bien estructurado, bien hecho y somos capaces de poder efectivamente, tiene sentido lo que estamos viendo en ese informe y encaja con lo que estamos viendo, sin duda alguna no tiene sentido reevaluar un paciente que está correctamente evaluado. También es cierto que no siempre vemos evaluaciones que hacen sentido. Yo muchas veces digo una cosa que es sencilla, es decir, que este es el quid de la cuestión. Si nosotros hacemos una buena evaluación y en esa buena evaluación, nosotros o quien sea, ¿no? Desde el punto de vista médico, el secreto está en el diagnóstico. Si hacemos una buena evaluación, a partir de ahí, todo lo que va a llegar después, Nieves, es muy fácil, ¿vale? Porque ya sé lo que le pasa, lo tengo claro y solamente tengo que ejecutar un plan para resolverlo. El problema es que si el diagnóstico no es correcto, nos puede llevar a hacer cosas que no son lo que necesita ese paciente en concreto. Imagínese que en un momento determinado, pues no lo sé, va por un dolor de barriga y tiene un informe que dice que es una apendicitis y resulta que no era una apendicitis y el problema es que tenía intolerancia a una celiaquía o lo que fuera. Evidentemente, ese es el problema. Es decir, nosotros vamos a tratar sobre el informe, sobre lo que nosotros vemos, sobre lo que nosotros tenemos. Sí, sin duda alguna, podemos echar una mano. Lo que sí es cierto es que no siempre los informes están tan bien hechos y nos hacen tanto sentido como nosotros esperábamos. Me resulta muy difícil, la siguiente pregunta, me resulta muy difícil diferenciar la conducta de mi hijo propia de la adolescencia o por su perfil TDA. ¿Algún consejo? Bueno, es cierto que en la adolescencia se junta el hambre con las ganas de comer. El TDAH es impulsivo e inatento y es cierto que en la adolescencia la impulsividad se puede acentuar. Y luego, por otro lado, el TDAH no implica la, digamos, sensación la adolescencia es el que busca esa sensación de omnipotencia, de yo dejarme solo, de buscar un poco ese espacio, esa rebeldía, ¿no? Lo que sí es cierto es que muchas veces en la adolescencia se complican los síntomas de TDAH. Es decir, un adolescente con TDAH es un adolescente más complicado en las conductas propias de la adolescencia que no solo lo que tiene que ver con un adolescente o con un TDAH. Si no son niños de necesidades especiales, donde nos encontramos a la hora de pedir ayuda en los colegios, ¿se puede exigir esa ayuda o depende de la voluntad del profesor? A ver, realmente el diagnóstico de TDAH, como otra serie de necesidades relacionadas con el desarrollo, en la LOMCE están recogidas como necesidades educativas específicas. No son exactamente especiales, pero sí son específicas, lo cual le abre una puerta a lo que llamamos las adaptaciones metodológicas. Y sí, el colegio está obligado,
con un diagnóstico de TDAH a poner en marcha un plan específico de adaptación metodológica en el aula, ¿vale? Es decir, no depende de la buena voluntad, como pone María Gemma Carmona, sino depende de la ley, del cumplimiento de la ley. Un niño con TDAH es merecedor de ese programa de adaptación metodológica en el aula, ¿vale? Y eso yo creo que es importante, ¿vale? Yo creo que eso es importante, tenerlo siempre en cuenta, porque realmente eso es la clave del éxito, ¿vale? No depende de que les parezca bien al colegio. Me gustaría que explicase con más detalle el programa, el programa de Aprender a Aprender, en qué consiste y duración. Lo que hacemos es estructurar a lo largo de una semana, en horario de mañana, habitualmente, aunque hemos hecho algún grupo de tarde. Preferimos por la mañana porque los chicos están más frescos. Trabajamos el aprendizaje desde un punto de vista diferente. Es decir, lo que nosotros explicábamos al principio es que en realidad lo que a nuestro cerebro le gusta es aprender. Pues nutramos el aprendizaje. Buscamos la inquietud por aprender y a partir de ahí le vamos permitiendo a los niños identificar cuáles son las herramientas que necesitan para aprender. Por supuesto, al final acabamos en las mismas herramientas que necesitan para cuando están en clase de matemáticas o en clase de lengua. Lo que pasa es que lo hacemos al revés. Ellos van descubriendo y van buscando esa forma de descubrir esas herramientas o de buscar esas herramientas. Es una semana, básicamente lo que hacemos es trabajar con ellos en grupitos pequeños para que ellos aprendan a aprender y compartan con otros sus aprendizajes, ¿no? Y es de lunes a viernes, de 10 a 2, quiero recordar. El horario me lo permiten poner entre comillas, por si acaso me he equivocado y lo hemos movido un poquito este año. Buenos días, mi hijo está diagnosticado de TDAH hiperactivo. Quisiera saber más detalle sobre el programa Aprender. Está en primaria y vivo en Madrid. Bien, fenomenal. Realmente lo acabo de explicar, es lo mismo que le explicaba a nuestra usuaria anterior. Y sí, tenemos un centro en Madrid y otro centro en Pozuelo. Uno está en El Viso, cerca del Bernabéu, y el otro está en Pozuelo, en la zona en la calle Francia. A su disposición en cualquiera de las dos sedes que tenemos abiertas en Madrid. La medicación produce falta de apetito y pérdida de peso. Es claramente probablemente el efecto que aparece referido con más frecuencia, ¿no? Sobre todo en la parte de los estimulantes, no así en los no estimulantes como puede ser la tamoxifeno o la guanfacina, pero sí lo es con el metilfenidato o con el Bansen. Pero fíjense, en la pérdida de peso, en mi experiencia, gira más en torno a una regulación de la conducta. Es decir, los niños comen peor, pero sobre todo se organizan peor con la comida. Lo que muchas veces hacen estos fármacos es reducir la sensación de hambre. Y cuando los niños comen solo con hambre, pues efectivamente comen menos a lo largo del día y eso puede afectar al peso. Podemos comer bien, podemos aprovechar ese momento para educar a nuestros hijos en comer bien organizado, con comidas correctas y sin la necesidad de comer con hambre. Pero sí, sin duda alguna, puede producir falta de apetito y eso condicionar una pérdida de peso. Cuando aparece la pérdida de peso, creo que está un poco más relacionado con la conducta, porque creo, como les explicaba antes, que la conducta de la alimentación es un comportamiento y como tal se regula de manera distinta en los TDAH por esa impulsividad en muchas ocasiones. ¿En qué consisten las adaptaciones metodológicas? Bueno, en realidad, en la Comunidad de Madrid, la adaptación metodológica que viene reflejada en la LOMCE, en la adaptación en la ley que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid, como saben ustedes, la educación esa transferida a las comunidades autónomas, se quedó muy en el limbo. Al final, se trata de darles un poco más de tiempo, simplificándolo al máximo es darles un poco más de tiempo en los exámenes, ponerlos en primera fila, hacer un checklist, sobre todo en niños pequeños, de que los niños hayan traducido a sus agendas los deberes que tienen que hacer, ni más ni menos que es cambiar la metodología, adaptar esa metodología, la forma de tanto de evaluar a los niños como de que los niños se regulen en su día a día para que sean capaces de que la interferencia de la atención no les perjudique en su día a día, ¿no? A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde tutorizar, recomendaciones sencillas, que el profe dedique 5 minutos al final del día para sentarse con el niño con TDAH a repasar la agenda, que deje un recuadro en la pizarra los deberes que hay que hacer, que le dé los exámenes por adelantados y que no sean dictados para que el niño vaya copiando las preguntas,
que le vaya siguiendo para que el niño no se quede atascado en una pregunta y no progrese en las siguientes. Pero hay muchas pequeñas cosas que puede hacer en el día a día que también dependerá de cuáles son las dificultades de cada niño. Un chico con TDA tiene un programa de adaptación en el examen de selectividad y pruebas oficiales de idiomas. Sin duda en selectividad sí, en las pruebas oficiales de idiomas entiendo que también, aunque en la selectividad lo que básicamente se ha traducido es en un aula con menos niños, con menos alumnos por clase y luego un porcentaje más de tiempo en las asignaturas. Con un certificado de diagnóstico de TDAH, cuando se presenta la matrícula de la selectividad, se le permite esas adaptaciones en el examen, que como digo es un aula con menos chicos y un poquito más de tiempo por cada examen. Creo que con esto hemos contestado a todas las preguntas que teníamos pendientes. No sé si queda alguna más que necesitemos poner, pero en cualquier escenario les dejo, me quedo a su disposición para cualquier duda, pregunta o sugerencia que les pueda surgir a través de la web y el email. Tienen nuestro email para contactarnos y hacer cualquier pregunta o cualquier sugerencia que ustedes tengan en relación con ese tema o con cualquier otro, evidentemente relacionado con nuestro área de expertise. Si me quieren preguntar por una recomendación de un sitio estupendo para irse de vacaciones por la costa de Cádiz, pues ahí me temo que les puedo dar mis preferencias, pero no una opinión experta. Lo dicho, muy buenas tardes, ha sido un placer y espero poder contar con todos ustedes en los próximos webinars que haremos ya después del verano. Muchísimas gracias.